estamos en el proceso de acondicionar el apartamento que compramos hace unos 3 años aproximadamente atrás. Vamos a ver cómo va el tema de la cocina, porque esa parte tan importante de la casa al fin comenzaron las obras y ya va bastante adelantado, y vamos a ver qué tanta forma tiene. Ustedes van a ir viendo el proceso de lo que fue llegar hasta ese punto que les vamos a mostrar hoy. Hasta escoger el color que iba a llevar los muebles de la cocina nos demoró un montón de tiempo, y eso también se los grabé, así que nos vemos de aquí en un rato mientras que ustedes ven eso. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Y el mío, Angie. Amigos, y como lo vieron en el título de este video, al fin les vamos a mostrar nuevamente avances de la casa y cómo va la remodelación de nuestra nueva casa aquí en Venezuela. Como sabrán, y si ya han visto mis videos anteriores, pues saben que estamos en el proceso pues de acondicionar el apartamento que compramos hace unos 3 años aproximadamente atrás, y que tan solo en este momento pues tuvimos el tiempo, la dedicación, el tiempo para poder empezar los trabajos de adecuación, de remodelación, que aunque bueno, como saben, es un edificio nuevo, pues todo estaba nuevo. Y cuando digo nuevo es que no había nada. Ni una poseta. Exacto. Estaba, bueno, sí habían avances, pero prácticamente tuvimos que deshacer todo para poder seguir el diseño que ustedes ya vieron en videos anteriores y que estuvimos pues reaccionando, ¿no? Sí, estuvo muy bueno, porque allí van a poder ver cómo en teoría debería verse nuestro apartamento una vez finalizado. Y también les mostramos algunos pequeños trabajos que se habían hecho hasta el momento de grabar ese video, sobre todo en temas de iluminación, techos y todo eso. Pero el día de hoy vamos a ver cómo va el tema de la cocina, porque esa parte tan importante de la casa al fin comenzaron las obras y ya va bastante adelantado, ya tiene forma. Y vamos a ver qué tanta forma tiene. Realmente es como el esqueleto lo que vamos a ver, porque toda la estructura ya está lista. Todo lo que es la forma, como decía Gabriel, de la cocina, está allí. Lo único que falta es lo bonito. Sí, pues como todas que las tapas, quizás los colores, quizás los detalles que le van a dar como ese acabado final, ¿no? Claro. Pero la estructura, las gavetas, ya podemos ver el color que va a tener algunas áreas en cuanto a la madera, sí. Entonces, bueno, mientras que nosotros vamos hacia allá, hacia nuestro apartamento, ustedes van a ir viendo el proceso de lo que fue llegar hasta ese punto que les vamos a mostrar hoy. Entonces yo fui grabando poco a poco cada vez que, bueno, día tras día íbamos todas las noches o todas las tardes después que se iban a ver qué adelanto. Así es. Además de que al mismo tiempo de que se estaban haciendo los trabajos de la cocina, también se estaban haciendo otros trabajos paralelos, como por ejemplo quitar la cerámica de los baños, que esa cerámica no nos gustaba y ya estaba en el apartamento una vez que lo compramos. Se hicieron trabajos de, bueno, llevar las tuberías que necesitábamos para la cocina donde iba a estar ubicado. El drywall, las luces. Terminar todo el tema de la iluminación y el drywall que vieron en el video donde les mostramos el diseño del apartamento. También en los cuartos ya hicimos varios trabajos importantes de iluminación, y también en los techos, tumbamos puertas. Bueno, se han hecho bastantes trabajitos que a lo mejor a simple vista no se ven, pero cuando lo detallamos y les mostramos, ya iban a ver pues todo eso. Y es realmente el primer paso para todo lo que uno dice, ya ese es el trabajo. Sí, señor. Hay que hacer todo este pretrabajo. Por cierto, justamente hoy terminaron de cablear el apartamento desde la toma principal, desde el tablero principal del edificio hasta el apartamento, porque los cables que tenía puestos no eran los adecuados cuando, bueno, seguramente íbamos a tener todo encendido en su momento, la lavadora, secadora, televisiones y tal. Sí. Se iba a colapsar eso, porque la verdad es que no eran los cables adecuados, así que se hizo todo eso también, todos esos cambios. Entonces son cosas que quizás no se ven a simple vista y que se tienen que hacer. Pero bueno, para allá vamos, y ustedes van a ver ese proceso que hasta escoger el color que iba a llevar los muebles de la cocina nos demoró un montón de tiempo, y eso también se los grabé, así que nos vemos de aquí en un rato mientras que ustedes ven eso. Bueno, y hoy amanecimos en una tienda donde vamos a ver piedras para el tope de la cocina. Además estamos echando un vistazo para el tema de las griferías, de los sanitarios, el lavamanos que necesitamos y la combinación de porcelanato que vamos a necesitar para las paredes de los baños. Estamos viendo unas combinaciones allí, vamos a ver precios. Miren qué bonito. Además la tienda está espectacular. Esta combinación nos gusta para uno de los baños. Está bonita. A ver qué tal. Ahí nos está ayudando Luis, el arquitecto que se está encargando de ayudarnos con el proyecto, para darnos los mejores consejos, los mejores lugares. Bueno, la parte difícil ahora sí, a elegir
la piedra, miren todo lo que hay disponible. Esto es granito como tal y esto es otro material que sí ya es creado por el hombre, ¿ok? Hacen todas las combinaciones que ustedes quieran, pero esto sí es granito como tal. Miren eso, qué hermosura, ¿eh? Esto también es granito. Esto sí es el material, te voy a preguntar el nombre, se me olvidó ahorita. Teclan, ajá, le dicen Teclan. Pero bueno, hay mucho que ver, vamos a ver qué escogemos. Todo esto es Teclan, toda esta parte aquí. Bueno, ahora vinimos a otro sitio para ver cosas de accesorios para la cocina. El tema de, por ejemplo, este tipo de cosas que van en las gavetas, que si para ordenar platos, que si condimenteras. Esta la vamos a poner, esta condimentera, que en lo que abres tienes aquí los condimentos. Y nos gustó esta, que es para la despensa, que abres así cuando abras la puerta y tienes acceso a las cosas más comunes: harina, pan, café, arroz, pasta, ese tipo de cosas, y no andas metiendo la mano para sacar, entonces lo hace más cómodo. Son varios muebles de despensa, pero vamos a poner por lo menos uno de estos para las cosas que más necesites sacar y meter. Este sistema, así como ustedes lo ven, con las bandejas totalmente de aluminio, vale $400. Pero bueno, eso es lo que estamos ahorita escogiendo. Muchachos, un nuevo día, una nueva semana, eligiendo ahora las maderas que van en los muebles de la cocina, en los wall panels que van en las paredes, el piso, porque el piso también ya les hemos comentado que no nos gusta mucho, así que lo vamos a cambiar. Y bueno, están eligiendo en este momento pues las combinaciones. Todo esto lo hemos ya verificado con lo que tenemos en el proyecto, con lo que elegimos, y estamos buscando los colores que más se parezcan, pero que al mismo tiempo nos agraden a la vista en persona como tal, porque una cosa es verlo en el diseño y otra cosa es en persona. Bueno amigos, ya aquí se comenzó a quitar la cerámica del baño. Lamentablemente pues había que quitarla para poder pues cumplir con el diseño. Da una lástima, no sale completa tampoco, así que es inútil. Algunas salieron completas y se están poniendo allí a un ladito, pero bueno, el resto pues va a tener que ser así. Fíjense que menos mal que estamos haciendo los trabajos del baño, porque el baño, en algunas paredes como esta, pegaron la cerámica directamente al bloque. Normalmente tiene que llevar una capa de friso, como por ejemplo está esta aquí, ¿no? Pero hay paredes que no, que simplemente fue el pego directo, como ven aquí, la cerámica y listo, y no es lo más adecuado. Entonces, bueno, va a hacerse mejor un trabajo allí. Así que bueno, así va esto. Bueno amigos, aquí vinimos a ver cómo van los trabajos. ¿Se acuerdan que estaba aquí la puerta para entrar a esta habitación? Bueno, ya se cerró y se abrió por este lado de aquí. Y la habitación, les digo que quedó muchísimo más amplia. Es de piso a techo el hueco de la puerta, ya después entenderán más adelante por qué. Así van los avances, quitamos la plaquita que ve aquí del closet. Esto va a quedar un medio pasillito aquí para entrar a la habitación. Por aquí ya están poniendo la cinta LED en el techo, ya se hizo el martillo del techo, las luces. Aquí ya van a empezar a frizar esa puerta ahí. Y el cuarto obviamente se ve mucho más amplio, por lo que se cerró aquí, entonces se va a aprovechar más este espacio, porque siendo esto una entrada con una puerta ahí, pues siempre quita y resta espacio. Ahora, entrando por aquí, la habitación agarró mayor tamaño. Se quitaron las placas que habían en los closets aquí, porque se va a hacer todo el mueble como tal en el closet. Aquí ya se quitó el marco, se quitó ya definitiva la cerámica, se va a frizar ahora este baño completamente. Por aquí, por fuera, ya se está preparando todo para el gran momento, que es la instalación de la cocina. Aquí ya traemos la tubería de agua fría, agua caliente, desagüe, electricidad. Aquí va a ir el lavavajillas, aquí va el fregaplato. Por aquí ya se están pasando los puntos, porque en un principio se había dejado los puntos aquí y tuvieron que correrse. Y como pueden ver, ya no hay vuelta atrás con el piso. Ya se pues reventé toda la cerámica para hacer eso. Aquí se está pasando la tubería de gas, porque aquí va la cocina como tal, el tope. Esta es la electricidad para la cocina de inducción, y la electricidad se pasó por todo esto desde el tablero para que eso tuviera un circuito totalmente aparte. Ya en esta otra habitación también se amplió el hueco de la puerta, porque llegaba hasta cierta altura, se puso hasta arriba. Igualmente se quitaron lo que son las placas de allí del closet. Ya se quitó este marco también, ya ustedes van a ver después por qué. También el baño está todo ya listo para, bueno, frizar las paredes, emparejar y comenzar a trabajar en ello. Bueno, ya vamos más adelantados, y por este lado, el otro baño, el de fuera, el de la visita, también se quitó el marco, y aquí se van a comenzar a trabajar en el freezer.
Bueno, muchachones, ya aquí les muestro más adelantos. Aquí ya está frisada esta parte, esta puerta que estaba antes del cuarto para poder acceder. Ya se selló, se hizo todo el remate. Ya después esto viene una cubierta aquí que ustedes luego van a ver. Ya se remataron los marcos de las nuevas entradas de los cuartos. Por ejemplo, fíjense cómo quedó este. Ya está todo listo. Aquí ya se puso todo el sistema de iluminación y drywall. Se puso la cinta aquí. Ya la vamos a ver en el otro cuarto igual. Todo este trabajo de drywall se hizo nuevo. Aquí no había trabajo de drywall, no estaban esos martillos. Se quitaron, como les dije, las placas que tenían los closets allí. Todo se va a hacer en madera. Aquí va a ir escondida todo lo que es el sistema de persianas. Va a ir escondido allí para que no se vea. Todo quede bien limpio. Aquí se terminó de remover esa plaquita que también tenía ese pequeño closet que hacía tipo de vestier, pero como aquí ahora va a ser la entrada del cuarto, tipo llegas y entras en un pasillito. Y esta cinta LED va a terminar de bajar aquí, pero con un adorno que va a llevar allí, un acabado en madera. El baño como tal, también ya se quitaron los marcos, se quitó la cerámica, se remató todo lo que era con friso. Ahora va a venir el trabajo de pegar la cerámica. Por este lado de aquí tenemos todo lo que era las conexiones de agua caliente, agua fría, electricidad, gas. Lo que necesitábamos para la cocina, para ubicar todo en su lugar, ya está listo. Angie, ¿qué tal? Bueno, encantada. Parece, o sea, uno siempre quiere las cosas como para allá. Y yo digo, todavía no está, pero todo lo que se requiere o el trasfondo que hay, nada más para montar, por ejemplo, una cocina, para montar ya muebles por ejemplo, la cama, las mesitas de noche, el mueble y la televisión. Hay que empezar, todo tiene un proceso, techo, luego pisos y así. Pero bueno, este murito que ven aquí es el murito necesario para hacer, o bueno, que está dentro de una de las dos islas. Específicamente esta es la isla donde se va a fregar y donde va a estar el lavavajillas, y por eso va a ser necesario. Así que bueno, imagínense, dense cuenta la dimensión de la isla. Es todo este muro. Este va a ser el lugar del lavavajillas. Este va a ser el lugar del fregaplato por aquí. De este lado va a ir la cocina, que justamente la trajimos ahora. La guardamos justo aquí. Es esa de allí. Y es doble. Es vitrocerámica, bueno, de inducción, y es cocina a gas. Es 2 en 1. O sea, tiene una cocinita a gas de un lado y lo demás es de inducción eléctrica. Porque ustedes saben que aquí en Venezuela pues existen problemas de luz, a veces pues no hay, dependiendo del sector y tal, pero por suerte en la zona que nosotros escogimos el apartamento, de momento no hemos tenido problemas con la luz. Creo que es uno de los sectores que en ese sentido no se ve perjudicado. Pero por si a las moscas hay que ser prevenidos en esta vida, y si hay algo que en Venezuela hemos aprendido es a ser prevenidos en cualquier situación. Que nos falte el agua, que nos falte la luz, que nos falte la comida, que nos falte todo. Entonces hay que prevenir para no lamentar luego. Por eso elegimos tener cocina tanto para eléctrica como para gas. Si nos falta el gas y tenemos electricidad, cocinamos. Si nos falta la luz pero hay gas, pues cocinamos. Y si nos falta ambas, pues si no hay nada que hacer, a salir a comer afuera. Pero bueno, ya está listo esta parte para poder comenzar a instalar la cocina, porque justamente miren lo que trajeron ayer. Parte de los muebles de la cocina, ya todo esto forma parte de los muebles que van a comenzar a armar el día lunes. Hoy es día sábado, los trajeron ayer, nos cayó el fin de semana, porque si no, para el lunes lo hubiésemos tenido por lo menos ya casi armado. Pero bueno, aquí está toda la cocina, ocupa prácticamente todo el salón, pero estamos muy emocionados porque ya estamos viendo materializado la cocina. Creo que una de las cosas más caras que hemos pagado hasta el momento, pero yo creo que una casa gira en torno a la cocina. Por lo menos le hemos dicho eso muchas veces, y aquí en Venezuela aún más, y creo que en muchas partes del mundo también pasa. Entonces bueno, la cocina era algo muy importante y algo que queríamos hacer muy muy bonito, espacioso. Así que bueno, ya está aquí, ya está materializado y pronto la vamos a ver armada, y eso lo van a ver ustedes en este video. Lamentablemente yo tengo que esperar, ustedes no, ustedes simplemente van a ir viendo este video poco a poco y pues van a ver los adelantos. El otro baño también ya, miren, lo tenemos ya quitada toda la cerámica, está removido todo. Ya se también frizó lo que había que frizarse. Ya el techo de drywall también está listo y colocado. Solamente, bueno, que comencemos allí a instalar lo que es la cerámica. Y bueno, el cuarto, bueno, vamos a mostrarles este cuarto porque también se hizo el trabajo de drywall y el trabajo de iluminación. Fíjense que ya tenemos allí el trabajo de iluminación, todo el martillo de drywall y pues la cinta LED, que es parte importante de todo el sistema de iluminación. Esta cinta LED va a bajar por la pared. Solo que en esta pared va un wall panel en el que va a ir pues encajadita esa cinta LED allí bien bonita. Así que bueno, de momento esos son los adelantos hasta ahora. Esperamos que en los próximos días pues podamos mostrarles
más cositas y por lo menos que vean armada la mayoría de la cocina. No sé si todo, pero la mayoría creo que lo van a poder ver. Aunque sea sin tope al menos. Así es. Así que nos vemos otro día. Bueno, muchachos, vinimos a ver algunos adelantos del montaje de los muebles. Miren eso. Ellos se trajeron su render. Ya va tomando forma por aquí. Aquí va lo que es la nevera. Esta es la parte donde va cubierta la columna, que ya se desapareció la columna. Y aquí el horno microondas. Exacto. Horno microondas por acá. Aquí un tope. Exacto, aquí va un pequeño tope para que allí haga las pizzas. Y está el horno cerquita. Y bueno, aquí las gavetas de lo que son las islas. Y bueno, ahí están los muchachos trabajando. Así que bueno, esto va andando. Amigos, este video lo estoy grabando cuando estamos llegando justamente de Caracas, grabando el video con Valentina Quintero. Ese video lo tienen ya en el canal. Han puesto algunas cosas nuevas, por ejemplo, esas gavetas de allá arriba. Sí, son estos muebles aéreos que tienen por el mismo color que el mueble de la nevera. Y también esta parte que es para colocar copas. Sí, señor. Y además se escondió ya la columna allí. Ya prácticamente la columna no existe. Las tapas de las gavetas también ya fueron colocadas. De todas estas gavetas que están aquí gigantes. Estas también ya fueron puestas. Aquí es donde va el fregaplato y pues hay que hacer un trabajito allí. El lavavajillas, como les dije. Ya han puesto que si los bordes aquí ya mejor rematado, los bordes. Estos bordecitos también ya los han puesto. Y bueno, así va la cosa. Ya va tomando más forma aún. Está quedando hermosísimo. Eso. Vamos a esperar a ver otros avances más. Bueno, ya nosotros mientras tanto llegamos a el apartamento, bueno, al edificio. Vamos a subir ahorita, así que ya van a ver todo hasta los momentos. ¿Quieren ver? Bienvenidos al apartamento aún por hacer muchas cosas, pero que ya está bastante adelantado. Ajá, luego de unos inconvenientes técnicos con la electricidad, lo que pasa es que, como les había contado, tuvimos que cambiar todo el cableado, ¿no? Y los muchachos que hicieron el trabajo allá abajo en el tablero principal del edificio no subieron los breques que había que subir del apartamento y pues no había energía. Pero ya lo subí, ya mientras que preparaba todo para tenerles un poquito más adelantada la cosa, les estoy mostrando cómo quedó el tema de la iluminación, que creo que se las he mostrado 700 veces, pero como ya no sé en qué quedamos, ya miren que todo el sistema de iluminación con luz LED y todo está listo. Lo que sí no puedo prender son esas cintas LED porque es aquí que hay que prenderlas, ¿verdad? Pero necesito como que llevar una extensión para acá, entonces todavía falta la toma de allí. Pero está listo. Pero está listo. Creo que se los mostré ya en el video anterior cómo se ve toda esa parte iluminada. Pero algo que sí vinieron ustedes a observar aquí, además de, después vamos a pasar a los cuartos, es la cocina. Han visto ya algunas partes de eso porque les he ido mostrando todo el proceso, pero ya han sido colocadas más cosas. Por ejemplo, las gavetas fueron puestas. Las tapas de las gavetas también, que no las habían visto. Entonces ya toda esa parte ha sido colocada, todas estas gavetas de aquí. Básicamente a este mueble le falta solo el tope. El tope, sí, básicamente es como el tope. Obviamente limpiar y detallar y el rodapié y ese tipo de detalles. Pero básicamente aquí, si tuviera el tope, ya se pueden guardar cosas, ¿no? Ya están las gavetas allí. Falta como ajustar la bisagra y la cosa para que cuando la lances, pues se vaya con gol suavecito. Suavecito. Otra cosa aquí que no se ve, no sé si ya lo habíamos mostrado, son los huequitos para el gas. Sí, el gas y la electricidad, que como les dije, conseguimos una cocina que no sé si... No se las voy a mostrar todavía. Cuando ya la instalemos se la mostramos. Pero es una cocina que es... Eso es que subimos video nuevo al canal justamente ahorita. La cocina es vitrocerámica de inducción. Es una cocina de inducción, que son las mejores. Cojan datos. Eso lo aprendimos en Portugal. Y una de gas. Entonces todo en el mismo tope de cocina están un tope de gas de una hornilla y la cocina de inducción en un mismo equipo. Así que eso nos va a permitir tener ventaja. Y no sé si se dice vitrocerámica de inducción o es eléctrica de inducción, no lo sé, pero la palabra clave es inducción. Eso calienta a millón y lo bueno es que nunca te va a quemar. O sea, cuando el vidrio ya se calienta es porque la olla lo calentó. Pero tú puedes tener la cocina de inducción encendida y tocar y nunca te vas a quemar, entonces es algo positivo. Eso sí, si compran una cocina de inducción, sepan que tienen que tener unas ollas y unos sartenes especiales para que haga un contacto entre la olla
y en lo que pones la olla encima se activa. Nos pasó en Portugal, teníamos nuestras ollas que habíamos traído y unas que nos regalaron Y ya están guardadas. Y yo, pero realmente. esta cocina no sirve, hasta que bueno, nos explican. Era eso, cosas del primer mundo que uno en el tercer mundo no entiende. Pero bueno, mire, de este lado también ya comenzaron a poner las gavetas, las tapas de las gavetas, ya tenemos también este otro lado, porque esta es la isla donde va a estar lo que es el fregaplato y lavavajillas, ¿ok? Que por cierto, el lavavajillas está justo aquí, que me vieron comprándolo en DACA en el video que les hice acerca de los precios de los electrodomésticos y cuánto nos iba a costar equipar nuestra casa aquí en Venezuela. Ese video ya lo tienen publicado en el canal y aquí está. Resultó que fue ese el que llevamos, justo el del G. Es ese. Y aquí está la secadora. Esta es la secadora. Y la lavadora está justo allá. Entonces ya tenemos como esos equipos que era el golpe como más duro también. Que es el que duele. Porque bueno, necesitas tener esos aparatos y la verdad es que queríamos aparatos que duraran toda la vida, que fuesen confiables, ¿saben? Entonces comprar como que, además que no tenemos tanto apuro, porque como saben que mientras tanto que estamos haciendo esta remodelación, pues estamos en casa de mis suegros. Entonces mientras que hacemos esto con calma, que a veces la gente no tiene esa ventaja de tener otro lugar mientras que haces tu casa porque estás con el apuro, entonces tienes que salir rápido de eso. Pero nosotros vamos con calma, aunque sin pausa. O sea, vamos con calma para hacer las cosas bien, pero dándole con todo lo que podemos. Y algo importante, disculpa que te interrumpa, Gabo, que todas esas cosas se tuvieron que comprar porque sin ellas no se podían hacer pues los huecos. Exactamente. Se podían dejar, pero creo que no era lo más responsable. Era lo que les estaba comentando en el video de los electrodomésticos cuando se los dije, porque por ejemplo aquí necesitábamos saber el espacio que iba a tener el lavavajilla. Entonces tú a veces te pones a investigar en internet cuánto mide un lavavajillas, pero ¿y si no compras ese? Y si resulta que es un pelín más grande o X, no, es mejor tenerlo, medir bien y ponerlo. Así fue con el tema de, por ejemplo, el hueco que va a llevar aquí el tope una vez que ya esté puesto porque va encima del granito. Casi siempre suelen ser medidas estándar, pero Sí. es mejor no arriesgarse. Es mejor no arriesgarse. Por ejemplo, con el tema de la lavadora también. La lavadora. Con el tema de la nevera, igualmente, porque saben que nos gustaba esta doble y fue la que finalmente compramos. Entonces también necesitábamos saber cómo iba a ser este mueble. Y ya ahí está también colocado, ya le hicieron los detallitos aquí como vimos en estos días. Montaron esta parte aquí que van a ser gavetas para guardar cosas. Y también le colocaron su color. Esto no estaba ni llegó así. Sí, señor. Esta es la parte donde va a ir el horno microondas, que es un solo aparato que lo tenemos, miren, justo aquí. Este sí se los puedo enseñar. Está descubierto. Este está descubierto. Y pesa, gente, una locura. Sí, señor. Este voy a dejar que allí lo muestre, miren esto aquí. Es una belleza de horno. Miren, es un solo aparato. Yo no sabía que eso existía realmente. Yo siempre pensé cuando los veía que eran No, dos. está cerrado aquí. Está cerrado, Está selladito porque Bueno, aunque está sin caja. pero esto es meramente, aunque no lo parezca, es un microondas y dentro tiene todo igual. O sea, su plato de vidrio para que todo gire ahí dentro. Y aquí el muy famoso horno que no sé cómo se llama la tecnología, pero es una cosa de que lo que tú metas ahí se va a cocer parejo. Sí, señor. Entonces vean que es un solo aparato, ¿no? Modo Antes entero. ponían el horno y ponían el microondas arriba, pero eran piezas por separado. Esto no, esto viene en un conjunto. Miren que es una sola pieza aquí. Entonces, este aparato luego lo vamos a ver puesto justo aquí, en este espacio de acá. Esto va a ser como especie para poner copas. Ustedes lo vieron en el diseño, ya se los hemos comentado. Y bueno, básicamente ya el área de la cocina sabemos exactamente lo que va a ocupar, porque fíjense que ya tenemos ya los muebles que son prácticamente. Por lo menos esta área. Saben que cuando yo vi los muebles, yo dije, pero esto yo me lo imaginaba más ancho. Y bueno, la verdad es que sí, solo que se me estaba olvidando que la piedra va a sobresalir de aquí como, no sé, 30 centímetros más, no sé exactamente, porque tanto de aquel lado como de aquel lado son barras para sentarse con sillas altas. Entonces sí, o sea, se ve pequeño, pero no va a ser pequeño. Realmente el mesón va como hasta aquí y aquí van a haber sillas para uno sentarse. Exactamente, exactamente. Claro, esta pared ya después no se va a ver. Esta pared se hizo este muro porque como aquí pasan las tuberías de agua caliente, agua fría para lo que es el lavaplatos, el desagüe, electricidad también para lo que es el lavavajillas y eso, se tuvo que hacer la pared para hacer todo muy bien. Fíjense que ahí están los huecos de todo lo que se necesita luego. Así que bueno, en esa parte, ¿qué más les podemos enseñar? Bueno, por este lado no hay mucho que ver porque fíjense que está aquí la madera cruda. Esta es la columna que se acuerdan en el video del año pasado que les dimos qué haremos allí en esa columna para desaparecerla. Y fíjense que ya de aquel lado ni se ve la columna. Y de este todavía faltan hacer algunas cosas porque aquí va a ir especie de una barrita que vimos en el diseño. Así que además va a ir aquí también algo para poner copas y ese tipo de cosas. Así que bueno, eso va ahí viento en popa. Miren, me tocó prender este aire acondicionado porque si no, nos íbamos a morir de calor aquí. Otros trabajos que se han hecho es esta parte aquí, este pequeño
drywall en el techo, porque esto era un techito un poquito más alto, pero entonces se puso drywall, se pasó el cable para poner una lámpara aquí. Además se hizo el trabajo que con este drywall, cuando coloquemos aquí lo que son las cortinas, las persianas, no sabemos aún bien qué es lo que va a llevar. Yo quiero cortinas, pero está difícil, así que este video me va a servir. ¿Ustedes conocen a alguien que sepa hacer cortinas de estas como de carril, que uno le haga así, que luego uno le ponga un motorcito y las ponga eléctricas? Déjenlo por favor en los comentarios o en nuestras cuentas de Instagram, Gabriel Herrera _ y Angeliana acá, porque necesitamos unas cortinas espectaculares y es lo que queremos. Así es. Y entonces las cortinas irían escondiditas allí justamente en ese nicho que quedó con el techo de drywall, y así no que no se van a ver. Así para esos detallitos que hacen la diferencia. Luego, ¿qué más? Ah, bueno, miren, les mostré cuando estaban pues tumbando lo que eran los marcos de las puertas y abriendo más el espacio aquí arriba para poderlas hacer de piso a techo. Fíjense cómo están quedando allí, ya están allí puestas y este también ya se le hizo el trabajo. Y recuerdan que les comenté que esta puerta no estaba allí, esa puerta estaba justo allá para entrar a ese cuarto y lo que hicieron fue abrirlo por aquí porque la idea es como entrar a esta especie de pasillito. Esta cinta LED va a bajar justo hasta aquí, hasta el piso, y va a ir con su canalcito así como está ahí en el techo, y entonces te va a recibir esa cinta LED en lo que abras, ¿no? Y tienes una especie de pasillito para entrar a este cuarto y luego ya entras a la habitación. Ya se hicieron los trabajos de drywall también aquí como les había mostrado. Tenemos allí ya las luces, tenemos esa cinta LED que nos recibe en la entrada y justo va a llegar hasta allá. Ya se selló esta parte aquí y le da muchísima más amplitud al cuarto. Tenemos mucha más amplitud. Se quitaron, como les había comentado ya, aquellas pequeñas placas que tenía el closet. Y el baño de este cuarto también ya se quitó toda la cerámica. Prácticamente se tuvo que dejar crudo, frizar nuevamente, pero ya está listo para comenzar los trabajos de colocación de cerámica. Esta plaquita aquí también se terminó. Y aunque yo tengo todavía mis dudas de si este va a ser el cuarto principal o no, creo que va a ser el otro. Yo no sé, Añi, ¿qué dice? Bueno, realmente según diseño, este es mi cuarto favorito y esto aquí le da otro estilo, me gusta mucho. Sí, la entrada que sea así está súper cool. Pero realmente el baño más grande es aquel, entonces... Sí, es lo único. Este cuarto está cool, pero el baño es pequeño. En cambio, este otro cuarto... Este cuarto tiene otra cosa cool, que cuando tú entras y trancas, todo esto es un wall panel y la puerta queda escondida, no se ve. Entonces, exacto. claro que es súper cool también. Exacto, cuando aquí esté ya todo hecho, ese efecto que le va a dar la puerta de piso a techo y que el wall panel que hay aquí va a disimular la puerta, ni se va a saber dónde está la puerta para entrar y salir del cuarto. Ese es el segundo llamado de que el video sea publicado. Entonces, esto pues va a disimular bastante. Aquí tenemos los televisores que compramos ahí en DACA, ¿recuerdan? Me están esperando allí. Aunque en el video de Valentina Quintero nos dijeron que no teníamos que poner televisor en el cuarto, pero bueno, ya están comprados, lo sentimos. Y nos gusta ver series en el cuarto, realmente. Aquel es el de la sala y estos son los de los dos cuartos. Uno es para este y uno es para el cuarto donde llegamos hace un momento, donde estábamos hace un momento. Aquí ya también colocaron todo el techo de drywall, colocaron la cinta LED. Esa va a bajar por esa pared de allí. Allí falta instalar el aire acondicionado, pero los trabajos de techo ya están. Aquí en el baño, este es el baño más amplio. Miren cómo entra Angie para allá, ven. Y siempre un baño amplio es mejor. Miren Angie bañándose ahí. Una forma rara de bañarse. Con ropa. Sí, pero miren, no, realmente el baño es mucho más amplio. Aquí iría el lavamanos, aquí iría el retrete. Y la ducha pues es bastante amplia, a diferencia del otro. No es que los baños sean gigantes, pero este es más grande. Exacto. Y según diseño, de verdad se aprovecha todo al máximo. No se movió, gracias a Dios, ninguna tubería de su lugar. Todo sigue quedando como estaba, según los planificadores del edificio al inicio. Pero miren aquí hay una columna súper atravesada, ¿saben? Lo difícil. Metiches que son las columnas. Pero bueno, el arquitecto pues hizo un buen diseño. Aquí va a ir un mueble, de modo que parece que no hay columna, sino que es como un gran mueble aquí grande y está espectacular. Si vieron el video anterior de la casa, sabrán de lo que estamos hablando. Por cierto, todo lo que ustedes han visto hasta el momento, los techos, la cocina, todo eso, el diseño fue por RenderArch, ¿ok? Que se los estuvimos comentando en el video acerca de mostrarles el diseño. Pero la ejecución de la obra como tal, de todo esto, pues está siendo por parte de su equipo además de trabajo, que es Seven Architecture. Así, es 7 en número, Architecture.
Exactamente, tal cual así en inglés. En criollo. Y bueno, son los que se encargaron de ejecutar esta obra al pie de la letra y a cabal. Porque Así aparte, es. bueno, trabajan juntos tanto en Renderar como 7 Arquitectura. Así que, bueno, todo ha surgido de manera maravillosa. Tienen el personal adecuado. Muy adecuado. No hemos tenido ningún imprevisto y si ocurre, pues ellos saben, ellos van a saber cómo solventar. Y no les estamos diciendo esto porque nos están haciendo esto gratis. No, no. Realmente estamos pagando por hacer todo este trabajo. Es un esfuerzo bastante grande, pero es nuestro hogar, es nuestra casa. Pero sí que nos gusta recomendarles personas que trabajen seriamente, que trabajen con todas las de la ley. Súper profesionales. Sí. Y yo ya ustedes van a ver cuando esta casa esté lista. A mí yo estoy buscando cosas tan rarísimas y tan que nadie conoce. Y cuando yo le hablo a los chicos de esto, sí, claro, por supuesto, sé dónde buscarlo, sé el granitero, sí, tal. Sí. Miren, fíjense, nada más el fregadero. Sí, yo no estaba les hemos como comentado. Loca, exacto, yo estaba como loca buscando fregadero y tal, y que ese color no me gusta, es que ese no, que está muy caro, que no sé qué, que este no me gusta y así. Entonces se me ocurrió que vi uno, mentira, no, este me lo sugirieron ellos mismos porque yo ni siquiera lo había visto, eso ni siquiera yo lo había visto. El chico me dice, pero tú no has visto que hay unos como se te complica tanto y no estás consiguiendo, que lo hacen con la misma piedra. Y yo le dije, no puede ser. O sea, con el mismo tope del mesón, de lo que va a ir a Gila, hacen el fregadero. Pero les queríamos comentar eso porque seguro nos van a preguntar quién se está encargando de hacer eso. Además de nosotros estar involucrados al máximo, de ir, como ustedes vieron, a ver los colores de la madera que se iban a usar en la cocina, comparar, buscar. Bueno, los colores los escogió Angie porque yo para eso sí soy malísimo. Yo solo digo, sí, está bien, está bonito. Pues sí que ellos nos han ayudado con todo el tema, se encargan de buscar el personal pues capacitado para hacer lo que queremos, con el acabado que queremos, porque muchas veces, bueno, decimos, bueno, cualquiera puede hacer eso, pero cualquiera te lo va a dejar como tú quieres que quede. Entonces, bueno, eso es importante, contar con un equipo muy bueno de trabajo y responsable además. Este es el otro baño que también ya se le sacó el marco y esta puerta de este baño sí que va a ser de piso a techo, porque en toda esa esquina, como ya ustedes vieron en el diseño, va a ir un wall panel, entonces esa puerta de ese baño no se va a ver. Y muy importante porque además aquí este es el área del comedor, el gran comedor va aquí, pero este baño ya también se tiene totalmente desarmado. ¿Se acuerdan cómo estaba este baño con la cerámica esa fea que no nos gustaba? Pues ya se quitó también una pequeña placa, bueno, una gran placa que había aquí, se le puso techo de drywall, ya ese trabajo está también hecho. Y bueno, vamos a pasar por aquí entre la cocina para pasar al área donde va a ser el estudio, que aquí ya ustedes vieron que no hay mucho, se le hizo pues el trabajo de la iluminación a esta área donde va a estar la lavadora y la secadora, todo el área de esa parte. Y este es el estudio donde ya pusimos la cinta LED aquí. Baja, miren cómo baja por aquí, qué cool queda, miren esto, ¿ah? Va incrustada en la pared, es un detallazo. Entonces bueno, aquí ya tenemos aire acondicionado también. Miren aquí el color que se ve aquí completico, no lo habían viéndolo y sobándolo. Sí, ¿se acuerdan que lo estuvimos viendo hace, bueno, ustedes lo vieron al principio del video? Sí, señor, lo estuvimos escogiendo y miren, este es uno de los que escogimos. Pero bueno, amigos, esto es lo que de momento podemos mostrarles de los avances de la casa con respecto a la cocina y otras cositas. Bueno, nos pareció súper cool mostrarles todos estos adelantos porque nos vamos pronto de viaje, y cuando digo pronto es en un 48 horas, en menos de 48 horas aproximadamente. Queríamos esperar más, realmente queríamos mostrarles más, pero no queríamos irnos sin mostrarles los avances. Sí, porque vamos a estar por lo menos casi 2 meses fuera de Venezuela otra vez, viajando por allá, creándoles contenido para este canal. Ustedes saben que pues nuestra vida es viajar. Entonces no vamos a poder ver más allá de esto hasta que regresemos, hasta que volvamos. Entonces no los queríamos dejar con esa intriga de cómo iba hasta volver, porque imagínense, iba a ser bastante. Entonces bueno, es un buen adelanto además. Pero lo bueno es que cuando estemos así, cerramos los ojos, venimos y está listo. Sí, imagínense esta escena que ustedes están viendo aquí, y cuando volvamos y yo haga así, va a cambiar totalmente, porque se va a ver quizás toda la cocina ya hecha, con el tope, con todos los detalles, los electrodomésticos ya colocados. O sea, seguro vamos a tener más adelantos, porque el hecho de que nos vayamos de viaje no va a querer decir que vamos a parar los trabajos de aquí, sino que van a continuar, y entonces la gente nos va a estar grabando las cositas que vayamos haciendo. Vamos a ver si el granitero logramos capturar al granitero haciéndole su trabajo a la piedra. Así que bueno, pendientes próximamente, porque luego de regresar de ese viaje, de esos videos que vamos a estar grabando brutales, de unos destinos increíbles, les venimos a mostrar más adelantos de la casa. ¿Les quieres lanzar algunos spoilers? Bueno, ese destino, el primero que vamos a ir va a ser Montenegro. Hacia allá vamos, y luego de ahí vamos a continuar hacia otro país rapidito,
así que pendientes porque se viene material muy bueno. Amigos, no me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. También nos pueden seguir por nuestras cuentas de Instagram. La mía es Gabriel Herrera _ y la mía es Deliana acá. Así es, amigos, desde aquí, desde nuestro apartamento, desde nuestro próximo hogar, esperamos que sea este año, que nos mudemos este año. Nos despedimos, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.